Saludos, dialogando online nuevamente con nuestro amigo, licenciado José Acosta desde Toronto, Canadá, y este servidor desde Monterrey, México. Saludos, estimado amigo. Buenos días, Buenos buenas días, noches, buenas buenas tardes, tardes, buenas depende noches, del buenas lugar donde tú estés. madrugadas. Depende de donde esté residiendo, esté en ese momento el que nos está viendo, quién nos. Exactamente. Bueno, hoy en el primer programa hablamos del Clásico Mundial. Mi amigo José Acosta hizo un análisis muy pormenorizado del saldo que dejó el quinto Clásico Mundial de béisbol y, por cierto, con excelentes opiniones de nuestros seguidores. Hoy cambiamos de base. Hoy nos vamos a la economía y particularmente a México. José, quisiera que tú te refirieras a este país tan inmenso que aun cuando perdió prácticamente la mitad sigue siendo un país muy grande, muy diverso, cultural, política y geográficamente. México y su papel en la globalización industrial y comercial. Se sabe que la economía anda por cauces preocupantes para una inmensa cantidad de personas que poblamos el planeta Tierra, pero quería primeramente, José, que tú hablaras de cuál fue ese momento en que México se insertó en la economía global, en la economía mundial. Bueno, en el sentido que nos ocupa hoy, que es la parte de comercial e industrial, la participación en el proceso de industrialización mundial y de la globalización del comercio, hay tres momentos fundamentales en que México da un paso adelante. En primer lugar, en 1965, cuando se toma la decisión de industrializar la zona norte, que dio lugar a la industria de las maquilas. Sí, Después, en 1980, el gobierno de turno mexicano toma la decisión de abandonar la política del proteccionismo excesivo que había prevalecido para ir a un libre comercio, que ha conducido a lo largo de todos estos años que han transcurrido a que México tenga tratado de libre comercio con 40 países. Y dentro de ello, en 1994, que es el punto fundamental de todo este proceso, que es la firma de Telecán, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Estos tres pasos, especialmente el Telecán, le dio a México una connotación totalmente diferente de lo que había sido hasta ese momento en su participación en el comercio mundial y en la industrialización. así es. Bueno, hay que decir que en 1980 el gobierno de México, bueno, hasta 1994 estaba en poder del PRI. El PRI estuvo como partido político en el poder en México durante 74 años. En 1980 el gobierno estaba encabezado por José López Portillo, después vino Miguel de la Madrid y posteriormente Carlos Salinas de Gortari a principios de los años 90. Muy bien. Eh, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como TELCAN, ¿qué consecuencias, mi estimado amigo, ha tenido para México este tratado con Estados Unidos y con Canadá? Porque los tratados comerciales, sobre todo en la parte más extrema de la izquierda a nivel internacional, son muy cuestionados. ¿Qué consecuencias ha tenido para México este tratado? Sí, voy a comenzar por continuar tu comentario. El tema es que muchos sectores de la izquierda, especialmente de la izquierda, en general gente nacionalista, tienen conceptos equivocados de que el dueño del fogón tiene que ser el que ponga todos los alimentos arriba del fogón. Y la vida ha demostrado que la diversidad y la pluralidad en todo el mercado mundial es lo que le da desarrollo a los países, la Exacto. integración. Así que el balance general del Telecán para México ha sido muy positivo. México no fuera ni la sombra de lo que es hoy, a pesar de que hay un montón de asuntos bastante serios que resolver en México. No se trata de que México es una panacea, Exactamente. pero cuando usted revisa los indicadores macroeconómicos de México, eso no se pudiera ni acercar si no existiera el Telecán. Entonces, el sector agrícola, que fue uno de las principales banderas de los opositores del Telecán, es verdad que sufrió especialmente la producción de grano, la producción de maíz, se encareció el maíz para la tortilla, hubo efectos sociales negativos, pero en el balance general
fue muy, muy positivo. Voy a leer algunos datos exactos Sí, para no equivocarme. El Telecán condujo a México de un déficit comercial con Estados Unidos de 4.000 millones a un superávit de 130.000. Cada minuto, 1 millón. Cada día, 1.500 millones en ambos sentidos a través de la frontera de México hoy en día. tremendo. Crecimiento exponencial de su Producto Interno Bruto. De aquellos tiempos, 527 billones a 1.273 billones de hoy. El comercio entre los dos países aumentó 3,5. México produce 3,5 millones de automóviles. Las maquilas exportan 250.000 millones. México cuenta con un sector automotriz, de manufactura, aeroespacial, eléctrico, electrónico de clase mundial. Se aumentó la población de 90 a 126 millones. Por, por, por esto, entre otros factores, aumentó la emigración, que de 6,1 millones ahora hay alrededor de 15 millones en Estados Unidos de mexicanos, mexicanos legítimos, nacidos en México, Sí. porque la descendencia y todo lo que se considera mexicano hoy en Estados Unidos es mucho más, de varios millones más. No, se calcula que en Estados Unidos de origen mexicano hay entre 50 y 60 millones de personas, que Por por eso, cierto le aportan anualmente a la economía cubana, mexicana, ojalá fuera la cubana, a la economía mexicana miles de millones de dólares en remesas. exactamente. Y el sector agrícola, como te comentaba, que en aquellos tiempos tenía una exportación de 7.365 millones, ahora tiene una exportación de 51.000 millones, porque surgieron otros cultivos de alto valor como el aguacate, como Sí. las frutas en general, pero también México exporta verdura, viandas, granos también, o sea, el Telecán en el sentido general ha sido la salvación de México, a que hayan existido otros factores que no han permitido que ese gran potencial que generó el Telecán se haya capitalizado de una manera más homogénea para todo el territorio mexicano. Ya esos son otros 5 pesos, otro tipo de análisis para otra reunión. Bien, infiero por lo que dices que el tratado ha sido exitoso y muy conveniente, sobre todo para México. Sin embargo, hay un momento en que Estados Unidos promueve y logra la renegociación del TELCAM, que devino en tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos promueve esta renegociación del tratado? Bueno, lo que dice es la demostración más evidente de que México ha sido uno de los principales beneficiados de los ganadores del Telecán. Porque si no fuera así, Estados Unidos no hubiera promovido una renegociación. Exacto. El tema es que cuando se firmó el contrato, el tratado se pensó y se esgrimió, sobre todo por los que no estaban de acuerdo, de que Estados Unidos iba a ser el gran beneficiado. Y de hecho, las grandes compañías norteamericanas sí se beneficiaron. Pero a la vuelta del tiempo, esto se convirtió en un boomerang porque empezó a decrecer la industria norteamericana, se empezaron a perder una gran cantidad de puestos de trabajo, la clase media trabajadora, que es importantísima en el proceso político norteamericano, empezó a perder poder adquisitivo en Ohio, en Detroit, en otros lugares, y entonces Donald Trump se esgrimió como el gran defensor de esos valores norteamericanos y por eso impuso una renegociación para aumentarle la participación en la fabricación de componentes más complejos. Por ejemplo, en la industria automotriz ahora es el 45% de los componentes que deben ser producidos en Estados Unidos y llevados a México para ensamblar los autos y después traer el auto terminado a Estados Unidos. Y eso sucedió con casi todas las industrias. Esa fue la razón principal por la que se hizo la renegociación y por la que México tuvo que ceder en varias de las pretensiones de Estados Unidos. La economía mundial está viviendo una etapa compleja. ¿Cuándo no? Pregunto yo. Casi siempre la economía en el mundo anda por causas muy preocupantes y de complejidades, por la propia evolución, ¿no?, de la sociedad global y todas las situaciones que se presentan, guerras, como por ejemplo ahora esta guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación, que se dice que es global, y hay muchas tendencias desde el punto de vista económico, incluso desde la ideología se dice que ya eso de hablar de izquierda y de derecha casi que es obsoleto, y hoy hay una pugna entre los globalistas y los soberanistas, no solamente en lo militar y en lo político, sino también en lo económico. Y hoy se habla del offshoring, se habla del nearshoring. Explícame, el nearshoring.
en este caso, ¿en qué consiste y qué rol juega México en este contexto económico? Bueno, el offshoring fue una política que se estableció hace alrededor de 3 décadas, mediante la cual se empezó a producir un traslado masivo de sectores productivos y comerciales de diferentes países desarrollados, entre ellos Estados Unidos, una gran participación, pero también de Europa, hacia mercados donde se ofrecieran mejores oportunidades desde el punto de vista de costos, de fuerza de trabajo más barata y también de regulaciones fiscales y de otros tipos más nobles, más tolerantes. Y eso condujo a que, por ejemplo, China, que fue quien capitalizó mayormente este proceso, pasara a ocupar la producción del 30% de la producción industrial global. Pero otros factores han venido sucediendo en los últimos tiempos. En primer lugar, el diferendo comercial entre Estados Unidos y China, porque en la etapa de Donald Trump se empezaron a colocar aranceles se dice que a un volumen potencial de 250 mil millones de mercancías, de dólares de mercancías, y Sí. empezó también las tensiones como la guerra de Ucrania. Ha habido un aumento vertiginoso de las tensiones de China con Taiwán, y entonces ha empezado a existir un temblor, un nerviosismo en las grandes corporaciones sobre las consecuencias que esto puede traer, porque descubrieron de repente que se había producido una concentración en la producción, por ejemplo, de chip, de los semiconductores y de otros elementos fundamentales hasta para la producción de aviones. Y se está relocalizando de nuevo ahora, pero hacia la cercanía de los mercados. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que es el principal mercado mundial, México por naturaleza es eh, el lugar perfecto, porque primero tiene un historial ya de lo que acabamos de explicar. Segundo, está la frontera, solamente lo divide una fina línea de un río Sí, con tres Estados mil Unidos. treinta y tres kilómetros de frontera tiene Ajá. México con Estados Y Unidos. además, México tiene una excelente fuerza de trabajo, Sí. muy bien calificada. Es uno de los países que mayor cantidad de ingenieros forma todos los años, lo cual hace que México sea el lugar perfecto para esta relocalización de la industria cerca de Estados Unidos. Ujú. ¿Y hasta qué punto puede México, a propósito de lo que dices, hasta qué punto puede México aprovechar esta oportunidad, esa cercanía con Estados Unidos, esa tradición que tiene de vínculos comerciales con Estados Unidos, esa frontera tan amplia que hay entre los dos países y, y además forma parte del MEC, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá? ¿Cuáles son sus fortalezas, en este caso de México, y las debilidades para, para capitalizar a su favor estas controversias comerciales que hay entre Estados Unidos y China? Bueno, México de hecho está logrando ciertos beneficios de lo que está ocurriendo. Ha aumentado la inversión en México. Hay grandes compañías como Tesla que están basificando grandes industrias en México. Sí, También, aquí precisamente, perdóname, aquí precisamente en Nuevo León, donde estoy yo, en su capital Monterrey, pues bueno, se va a montar una fábrica de Tesla. sí. Es la Pero primera en México también de Tesla. importantes empresas chinas. Sí. También importantes empresas chinas están también relocalizando sus industrias en México para eliminarse los problemas del arancel. Ujú. Así que México es por naturaleza el lugar perfecto desde todo punto de vista para para este proceso. Lo que ocurre es que México no ha logrado que eso se haga de una forma como hizo China, por ejemplo, en la otra parte. Y, por ejemplo, China bajó después de los aranceles de un 29% de la cuota de mercado norteamericano a un 22%. Sin embargo, México se ha mantenido en un 16, un 17%. O sea, hay un nicho de más de 150 mil millones de dólares que México no ha podido capitalizar en casi nada por un grupo de factores que vamos a explicar un poco más adelante. Sin embargo, otros países de Asia son los que han ido ganando la mayor cuota de ese mercado que ha perdido China. Corea del Sur, Malasia, Tailandia y la India. O sea que México no está capitalizando en la medida y en la proporción que debería
este proceso, pero sí lo está capitalizando. O sea, lo que quiero dejar claro es que se está beneficiando, pero no en la medida que podía. Y vamos a explicar por qué. Ajá. ¿Y cuáles serían, por qué, las razones? Bueno, en primer lugar, la razón principal se llama de Manuel López Obrador. Entró al gobierno en el 2016, termina en el 2024. No voy a hablar de ideología porque ya dije hace un rato de que hoy no se habla de ideología, sino de No, no. soberanistas y nacionalistas. Andrés Manuel es más soberanista que globalista y quizás eso tenga que ver mucho con lo que tú estás diciendo. Está asumiendo un grupo. Primero que eso que tú dices, él es anti-globalización, es inversionista, no considera, es de los que le gusta poner en el fogón todo hecho por México, lo cual es un error, porque la vida ha demostrado que lo contrario es lo que le ha convenido a México. Lo primero que hizo fue que la agencia Pro México, una agencia importantísima que se había creado hace ya unos cuantos años y que había jugado un papel principal en la relocalización de inversiones de millones y millones de dólares en México, la cerró. No se trata de que la perfeccionó o que le corrigió el rumbo, no, no, la cerró. Pero además de eso ha establecido políticas obligatorias para la distribución eléctrica de la que se produce por empresa estatal, aunque es más cara y más contaminante. Es un 40% más caro que la energía que se produce en Estados Unidos. Ha frenado las nuevas inversiones que había en proceso de nuevas empresas eléctricas privadas, ha bloqueado los puertos, los puntos de embarque de importación de combustible en los puertos, nacionalizó el litio, está haciendo un tren Maya que cuesta no sé cuántos millones de dólares, que socialmente es una gran cosa, una gran idea para favorecer ese sector del pueblo mexicano, muy de acuerdo, pero esa no puede ser la única fórmula de infraestructura, porque eso no tiene un peso importante dentro de lo que estamos hablando. Entonces, sin embargo, hay otros sectores de la infraestructura en los que no se está haciendo casi nada. Eh, lo que está ocurriendo en México es casi espontáneo. Es como decir, como existía ya un mecanismo montado, sobre ese mecanismo un grupo de empresas están entrando, se está aumentando la inversión, pero no hay un liderazgo del gobierno que debería estar liderando ese proceso y en las chácharas de la mañana debería dedicarse 50% a este tema, pero de eso ni habla él en las mañanas, como hizo China en los tiempos de los choris. Ujú. Entonces, se supone que después que este mandato termine y venga otro presidente, se pueda capitalizar mejor para beneficio del pueblo mexicano este proceso. Así es. Y piensas que Estados Unidos, precisamente por esta guerra comercial que tiene con China, sus diferencias con Rusia, porque no hay duda que hay una tripolaridad. China y Rusia están pugnando con Estados Unidos. Estados Unidos una nación, es un imperio que va en decadencia, lo dicen los principales analistas internacionales. Ahora, pero la concreta de la pregunta, la concreción de la pregunta, precisamente por estas diferencias, por esta pugna que hay entre Estados Unidos y China, ¿tú piensas que Estados Unidos, atendiendo a la relación tradicional que tiene con México, a la frontera, a la cantidad de miles de kilómetros de frontera que tiene, tú piensas que le va a permitir a México que negocie con China? No creo, porque México en realidad no necesita negociar con China, porque el proceso de traslado de empresas chinas hacia México se estaba produciendo de manera natural. Es parte incluso de la propia estrategia del gobierno chino, que le lleva una ventaja al gobierno de México como de aquí a Hong Kong. O sea, la misma distancia que hay entre tú y yo y China, esa es la misma distancia que tiene la filosofía empresarial del gobierno chino en Claro. relación al gobierno Sí. mexicano. Entonces es un proceso natural, porque los chinos entienden que si ellos logran una fuerte penetración de su industria dentro de México, van a poder en el futuro obviar eh, todo tipo de medidas punitivas que puede establecer Estados Unidos, que pueden ser fluctuantes dependiendo de quién sea que esté en la Casa Blanca. Lo cierto es que Donald Trump fue que estableció las políticas, pero Joe Biden las ha mantenido. Las ha mantenido, así O sea, es. que ya hoy en día es una situación bipartidista, la visión de recelo con China. Así es, eso une a ambos partidos, a los republicanos y a los demócratas. Te he oído comentar y he oído también a otros comentaristas, a otros especialistas que analizan la economía global,
de que las políticas que está aplicando el líder chino Xi Jinping difieren de las que ideó e implementó Deng Xiaoping y sus sucesores hasta que llegó Xi Jinping. ¿Es cierto eso? Es muy cierto. Este señor Xi Jinping es una persona que está más enfocado en la tradición de Mao Zedong. Es un admirador de este líder totalitario que existió en China, que en su etapa dejó a China en una hambruna y en una desgracia total. Fueron los nuevos líderes chinos, Deng Xiaoping, y después los que le siguieron, los que abrieron la frontera china y la que lograron el gran desarrollo, lograron lo que hoy en día es una economía, la segunda economía del mundo. Xi Jinping no se trata de que haya cerrado ni que vaya a cerrar, se trata de que quiere darle una mejor participación al Estado y tiene otros conceptos geopolíticos que los otros no tenían, de querer hacerse él con el control del mundo, y eso es lo que ha creado el roce con Estados Unidos. Son más apegados a la filosofía del socialismo real que a la ideología Sí, que estableció Deng Xiaoping de un país, un país, dos sistemas. sí, pero este quiere que el Partido Comunista tenga una mayor eh, eh, preponderancia. Sí. Y todo lo que implique coartar los mecanismos que se establecen entre las empresas, lo que se conoce como el libre mercado, la libre circulación de mercancías por la oferta y la demanda, está súper demostrado que no funciona. No, no, un fracaso total. Cuando tú ideologizas la economía, bueno, ejemplo hay para poner de sobra, pues lógicamente que el fracaso está ahí a la vista y al alcance de la mano. Y México tiene que cambiar algunas cosas. El tema de la violencia es un elemento que es negativo. Sí, sí. Es un elemento negativo que de eso podemos hablar en otro momento, pero no es el punto principal hoy en día para el freno, para que este proceso no tenga la amplitud y la preponderancia que debería tener. Es Ujú. más bien las políticas macroeconómicas del gobierno, las fundamentales limitaciones. Bueno, pues las próximas elecciones aquí en México están ahí a la vista, ya falta casi menos de un año. Hay varios candidatos que aspiran. Se dice que va a ser un representante del partido en el gobierno actualmente de Morena quien va a asumir. No se sabe si Claudia Sheinbaum, la actual jefa de gobierno en el Estado de México, que dice que tiene una filosofía de gobierno muy apegada a López Obrador, si va a ser Marcelo Ebrard, el actual canciller mexicano. Hay otros también, pero con menos posibilidades. Hay 4 o 5 aspirantes. Las elecciones internas en Morena deben hacerse próximamente y habrá que ver quién será su candidato para las próximas elecciones. Aquí en México se dice y se asegura, y yo estoy de acuerdo, de que quien va a gobernar el próximo periodo, es decir, del 2024 al 2030, va a ser un representante de Morena. Es muy probable que sea Claudia Sheinbaum. Yo por mí quisiera que fuera Marcelo Ebrard, pero México nunca ha tenido una gobernante, es decir, una mujer en la alta magistratura del Estado, y López Obrador no lo dice, pero yo casi que estoy seguro que apoya sobre todo a Claudia Sheinbaum para que sea la próxima presidenta o presidente, no hay que decir presidenta, sino presidente de México. Mi estimado amigo, algo que te quede en el tintero sobre este tema. Bueno, solamente decir que los procesos económicos, industriales y comerciales entre México y Estados Unidos deben fortalecerse, sea con una de las que tú has mencionado o con cualquier otro. Yo creo que cualquier gobierno que en México trate de bloquear o no entienda que esa es la verdadera fortaleza que México tiene, está equivocado. En lo demás, Muchísimas gracias, mi estimado amigo Estados Unidos licenciado. tampoco puede prescindir de México. Así es. Muchísimas gracias, mi estimado amigo licenciado José Acosta desde Toronto, Canadá. A usted que nos ha estado viendo, que nos va a ver en cualquier momento, muchísimas gracias también. Puede comentar, puede darnos un like, puede suscribirse a nuestro canal, en fin. Si escribe su opinión, nosotros, tanto mi amigo José Acosta como este servidor, les va a contestar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Igualmente estimado para amigo. ti, para todos. Hasta luego. Muchas gracias.